tengo muchas dudas sobre la oración. Ya nos desanimó de orar. Ya no sabemos qué orar. Bueno, no es la primera vez que hablamos de la oración. Y yo sé que algunos dudaron, alguno tal vez se molestó. Espero que nadie se haya dado de baja. Pero quisiera iniciar con esa reflexión, cerrando esa reflexión del domingo pasado, recordando un pasaje que está en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Acompáñeme para que vea cómo es la cosa. Dice que no sabemos orar como conviene. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo pide por nosotros. Eso, a ver, lo voy a leer textual. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que no sabemos orar, bueno, eso está claro ahí, ¿no? No sabemos pedir como conviene. Claro que no. Pero eso no quiere decir que Dios no nos escuche. Creo que eso es la parte más importante. ¿Cuántos han tenido hijos? Cuando sus hijos eran pequeñitos, ¿sabían hablar? ¿Sabían pedir lo que querían? ¿Verdad que no? Pero la mamá sabía si estaba llorando por hambre, por cólicos, porque tenía el pañal mojado, o por berrinche, ¿no? Entonces, así el Espíritu Santo sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos va ayudando a pedir, pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Esos gemidos indecibles, es decir, no se pueden hablar porque solo llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, pero poco a poco el Espíritu Santo nos va guiando cada vez mejor en cómo orar. Oremos bien o oremos mal, la gracia de Dios, su amor por nosotros, amor inmerecido, nos bendice, nos ayuda, nos escucha. ¿Sí o no? Qué grave sería, como no sé orar, pues Dios ni caso me hace. No se trata de eso. Dios está con nosotros. Pero si se acuerdan que cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, habíamos leído un pasaje que es el Padre Nuestro, pero la introducción ahí en Lucas es la siguiente, en el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál debe de ser el anhelo de nuestro corazón? Nuestra petición a Dios: enséñanos a orar. Cuando hemos puesto alguna reflexión sobre las maneras equivocadas de orar, sé que ha creado inquietud. Lo importante sería que a partir de ello, al igual que este discípulo, le dijéramos: Señor, enséñanos a orar. Si hay este anhelo,
de ser enseñados es porque no sabemos. Yo no voy a pedir a que me enseñen algo que yo ya sé. Yo reconozco que no sé. Y por eso le digo a Dios que me enseñe a orar. Inmediatamente después, Jesús presenta lo que conocemos como oración modelo o el Padre Nuestro. Y por eso insistíamos en que, empezando esta oración, las prioridades son la santificación del nombre de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Y eso es lo que debe guiar nuestras vidas. En el pasaje paralelo de Mateo, que también está el Padre Nuestro, voy a leer los versos 7 y 8. Y es Jesús el que está hablando. En algunas Biblias han puesto en color rojo las letras donde habla Jesús, ¿no? Ahí está hablando Jesús. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Me mandó la profesora Areli una petición. Bueno, no la está haciendo ella. Me la mandó para que vea un ejemplo de lo que hemos dicho. Esa petición, que está en una redacción más o menos extensa, dice que hay algunos cristianos presos en Irán por ser cristianos, y entonces pide que oremos para que los carceleros les traten bien, para que no caiga una bomba en la prisión, y una lista larga de cosas de ese tipo. Y yo al leerla digo, bueno, tenemos que darle instrucciones a Dios. A ver, Señor, cuídalo, pero pon atención. Si los gringos están bombardeando Irán, si caen bombas, que no van a caer en la cárcel donde están los cristianos. Y Dios dice, sí, no lo había pensado. ¿Qué oración es esa? Ahora, si yo le voy a pedir a Dios que en la cárcel no los maltraten, ¿por qué no mejor le pido que no estén en la cárcel? Y me quito de problemas. Si yo tengo la fe de que Dios no va a permitir que les caiga una bomba, ¿no puedo tener la fe de que les abra la puerta? Pero también al revés. Y si Dios no les abre la puerta, ¿querrá Dios guardarlos de una bomba? No sé si se fijan que esto es un dilema, es una cosa un tanto confusa, pero a veces nos comparten esa especie de, ¿qué diríamos yo?, responsabilidad de orar como si a Dios le tuviéramos que decir los detalles y tuviéramos que estarle insistiendo todos los días. En otro grupo mandaban una petición por X personas que no saben que estamos orando por ellos, pero que necesitan nuestra oración. En fin, aquí dice que no usen vanas repeticiones. ¿Cuál es la razón que da Jesús? Sigamos leyendo. Al final del verso 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. ¿Dios sabe lo que necesito? Antes de que yo empiece a abrir la boca, Dios ya lo sabe. Además, Dios sabe lo que necesito verdaderamente, porque a veces pido por cosas que creo necesitar y no son lo mejor para mi vida, ¿no? Pero Dios sí sabe lo que necesito y lo sabe antes de que yo lo pida. Y entonces reitero la pregunta que ustedes seguro se están haciendo. Entonces, ¿para qué pedimos? Bueno, hay que pedir porque el Señor nos invita a pedir. ¿Por qué nos invita a pedir? Porque quiere que nos mantengamos en la conciencia
de que dependemos de Él. ¿Se acuerdan otra vez? El Padre nuestro dice: danos hoy nuestro pan de hoy. No podría haber dicho: Señor, el 1 de enero, danos nuestro pan de todo este año. Ya no pedimos en todo el año, ¿no es más fácil así? ¿Podrá Dios darme el pan de todo el año de una vez? Pues sí puede, pero si me lo da, ¿me acordaré yo de Él? Dice Proverbios, ¿no? No me hagas demasiado rico que me olvide de ti, ¿no? Dios quiere que cada día yo dependa de Él. Y también quiere que yo pida, para que cuando yo pida, recuerde que mi solicitud ya está en la mente de Dios, que Dios ya sabe, Dios ya está preocupado, Dios está actuando. Cuando yo le pido, eso me ayuda a recordar y a descansar que mi vida está en Dios. No estoy diciendo que no oremos, no estoy diciendo que no pidamos. De hecho, el Evangelio dice: pidan en mi nombre, ¿no? Dice Jesús: pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Claro, eso no es una fórmula mágica. Yo dije en el nombre de Jesús y ahora tiene que pasar porque yo dije la fórmula mágica, en el nombre de Jesús. En el nombre, acuérdense que nombre representa la persona, la naturaleza, el carácter. Pedir algo en Cristo, por Cristo, en el amor de Cristo, identificados con Cristo, significará pedir siempre algo en la voluntad de Dios, que Cristo promete hacer. Entonces, ¿necesitamos aprender a orar? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo espero que me perdonen las dudas de la semana pasada. Bueno, el verso 13, último verso del capítulo 3 de Tesalonicenses, donde estamos ahora, dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. El título que yo le he puesto a la plática de hoy es ¿cómo dominar el cuerpo? Y vamos a reflexionar de este último verso del capítulo 3 y los primeros del capítulo 4. Vamos en la serie de las epístolas paulinas, en la plática número 10. ¿Sí está ubicado? Plática número 10 de epístolas paulinas. Estamos en la primera que escribió, Primera Tesalonicenses. El título es ¿cómo dominar el cuerpo? ¿Por qué? Por lo pronto aquí me está pidiendo que yo viva en santidad e irreprensible. La razón y la perspectiva es escatológica. La primera carta a los tesalonicenses muestra una conciencia muy vívida de la inminente parusía, del pronto retorno de Cristo. De hecho, es el tema que se trata en el capítulo 4. Es la preocupación de los cristianos de Tesalónica. ¿Cómo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Algunos decían que iba a venir tan pronto como en una semana y ya no iban a trabajar. Y como ya no iban a trabajar, pues ya no tenían dinero. Oye, ¿por qué no te buscas un trabajo? El Señor ya viene. Ah, sí, pero cuando tenían hambre, iban a casa de otro hermano que sí trabajaba para que los invitara a comer. Y le llevaban chismes de la casa donde fueron ayer. Eso lo vamos a ver, no crea que no, ahí está en la carta. Otra preocupación era, ya se murieron algunos familiares y el Señor no ha venido, ¿cómo van a participar del reino? Es una carta escatológica. Se trata del retorno de Cristo.
hay que prepararnos para el retorno de Cristo. Aquí comienza diciendo, hay que ser irreprensibles para el retorno de Cristo. Y luego nos conecta inmediatamente al capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Parafraseando, la manera en que ustedes han estado viviendo la vida cristiana, que es siguiendo el ejemplo de cristianos maduros, de cristianos que manifiestan ese carácter amoroso, cuidadoso por los otros y de amor por la palabra de Dios, es la manera en cómo debemos seguir. Y dice aquí que abunden más y más. La vida cristiana es un proceso, es un progreso hacia la madurez. El día en que creímos en Jesús, y si usted me dice, yo siempre he creído en Jesús, me estoy refiriendo al día que usted decidió cambiar de vida, entregársela a Cristo y creer en el perdón de los pecados. Me estoy refiriendo a eso. Seguramente creímos en Jesús hace mucho, a lo mejor desde que éramos niños, oíamos de Jesús, y fuimos a la escuela dominical o al catecismo y oímos de Jesús, pero me estoy refiriendo a aquella fecha donde el Espíritu Santo nos tocó y decidimos vivir para Dios de ese momento en adelante. Y le pedimos a Cristo que fuera el Señor de nuestra vida. Y pudimos creer que en la cruz Él nos perdonó los pecados y aceptamos el perdón. Estoy hablando de ese día. La Biblia le llama a ese día, a ese momento o experiencia de la vida, la conversión, el nuevo nacimiento. Pregúntese usted, de pasadita, ¿no? ¿Ya tuve yo mi conversión? O yo he creído en Dios siempre, pero no he llegado a la decisión de entregarle mi vida y cambiar mi vida. Si no ha llegado a eso, pues ahí está la invitación en primer lugar, ¿no? La conversión es descrita también en el Evangelio de Juan como nuevo nacimiento. El día que usted aceptó por fe que Dios le había perdonado todos sus pecados, ese día usted nació de nuevo. Hace rato pregunté, ¿quién tuvo hijos? Cuando ustedes tuvieron su hijo, ¿nació pequeño o ya nació grandote y bigotón? Nació pequeño, ¿verdad? Porque el crecimiento es un proceso. Así también nuestro espíritu nació como un bebé. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, el día que le dijimos, sé el Señor de mi vida, ese día nació en nosotros un bebé espiritual. Ese bebé tiene que crecer. Lo que Pablo está diciendo, que abundemos en ese crecimiento cristiano, que aprendamos cada vez más la palabra, que crezcamos en el amor y que crezcamos en la santidad. Por eso, en el capítulo 2, en el verso 2 del capítulo 4, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabéis qué instrucciones. Aquí yo creo que Pablo está siendo optimista, con perdón de nuestro amado hermano Pablo. Yo preguntaría, ¿ya sabemos las instrucciones que nos dio Jesús? ¿Verdad que muchas veces no? No sabemos muy bien qué dijo Jesús.
No voy a pedir que levanten la mano, pero si yo preguntara quién ha leído detenidamente los 4 evangelios, a lo mejor algunos no levantarían la mano, porque no han leído ni los 4 evangelios. Eso sí, andan preguntando por el de Judas, ¿no? Hay gente que dice, no, es que Jesús fue el hombre más grande de la historia. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Ah, no, pues quién sabe. No. Las instrucciones que nos dio Jesús, dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es muy difícil saber la voluntad de Dios para algunas cosas particulares. Hay decisiones en la vida que van a afectar muchos años de nuestro futuro y a veces no sabemos qué quiere Dios. Pero hay otros aspectos generales que son muy claros como voluntad de Dios. Aquí dice, porque la voluntad de Dios es vuestra. ¿Sí está conmigo? A ver qué dice. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Algo quiere Dios, es mi santificación. Por lo pronto, todo aquello que vaya en contra de la santificación no puede ser la voluntad de Dios. Ya ni se lo pregunte usted, por favor. Si algo va contra la santificación, no puede ser la voluntad de Dios. No se dé indulgencias para eso. Y lo relaciona con el cuerpo. Y dice sobre todo, al final del verso 3, que os apartéis de fornicación. Ah, caray. De entrada parece que el cristianismo vuelve a sus peores épocas de represión sexual, ¿no? ¿Se tratará de eso? ¿De eso que se le ha criticado a la religión por tanto tiempo? Solo recordemos que es santificación. ¿Se acuerdan que dimos definiciones breves, pero sustanciales? ¿Qué es santificación? ¿Apartados de qué? Este lugar está apartado, está santificado esta silla. ¿La aparté para el que todavía no llega? ¿Apartados qué? Apartados del pecado. ¿Y cómo le hago? Si yo soy bien carnal. O sea, yo, no sé ustedes. Apartados para el amado, ¿no? Y les puse el ejemplo de la pareja que se ama, ¿no? La mujer que ama siente alegría, bienestar de reservarse solo para su amado. O la mujer que ama coquetea con todos, el hombre que ama le coquetea a todas. Pues entonces, quién sabe si ama, ¿no? Santificado es apartado para el amado. Porque si no lo vamos a ver de una manera legalista, ¿sí? Santificado es que traigo la falda larga, eso sí no se les olvidó, ¿verdad? Santificado es que estoy luchando contra el pecado, que me estoy dando unos latigazos todas las noches en la espalda, ¿no? ¿Verdad que no? Santificado es que mi amor por Dios hace que yo quiera ser solo de Él. Eso. En particular, el tema que está tratando es la fornicación. Y yo preguntaba si no será
represión sexual, que ese Pablo, además de misógino, palabra dominguera, que no le caían bien las mujeres. No es cierto eso, ¿eh? Lo acusan de eso, pero no es cierto. Pero sería que Pablo, además de misógino, era un, dirían los Foucaultianos, quería ejercer poder sobre nuestro cuerpo a través del discurso. ¿Será eso? No, miren, fornicación va a incluir aquí todo uso malo o todo uso equivocado del sexo. Es bueno tener las definiciones muy claras. Las personas que andan confundidas en sus valores espirituales, las personas que traen en la mente una ensalada de doctrinas contradictorias, empezaron por no tener claros los conceptos. El cristiano, gracias a la Biblia, tiene claros los conceptos. ¿Qué es fornicación? Todo uso equivocado del sexo. Y recuerden que todo uso equivocado de una fuerza sublime, de una fuerza poderosa, todo uso equivocado es destructivo. Les he puesto el ejemplo de la electricidad. Gracias a la energía eléctrica tenemos iluminación, transmitimos a nuestros queridos hermanos a la distancia, que espero que ya nos estén oyendo y viendo correctamente, gracias a la electricidad. Pero ¿a cuántos les gustaría poner la mano sobre la barra de alta tensión del metro? ¡Ay, qué reprimidos hermanos! No se atreven a nada. ¿Será que la Biblia lo prohíbe? ¿O no quiero ser destruido? No quiero ser destruido. Hagamos la pregunta de esta manera. Todo aquello a lo que Dios dice no, tiene una razón. ¿Cuál es la razón? Que Dios está pasado de moda. Que Dios es muy espantado. Que Dios es, con toda reverencia, yo sé que no, muy mojigato. No. Si Dios dice algo que no, ¿por qué es? No quiere que me destruya. No quiere que me destruya. Cuando usted se pone de necio y dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, usted se va a destruir. Lo que Dios dijo no es, no quiero que te destruyas, no quiero que mueras, no comas de este árbol porque si comes de este árbol te mueres. ¿Se acuerda? ¿Y qué dijo el hombre? No me muero. No pasa nada. Yo creo que la frase favorita de los jóvenes de nuestro tiempo es, no pasa nada. Sí pasa. Nos destruimos. Dios no quiere que nos destruyamos, ¿por qué? Porque nos ama. ¿Sí? Hay que tener siempre en cuenta el motivo más importante. Dios nos ama. Su voluntad es nuestra santificación, o sea, vivir solo para Él, y eso implica, entre otras cosas, no solo eso, pero implica no hacer mal uso de nuestro sexo, en ningún sentido. No quiero dar la lista de las desviaciones y perversiones sexuales a lo que se dedicó el psicoanálisis. No tiene sentido. Más bien, todo lo que sea un mal uso de la sexualidad. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y alguien dirá, pues como mi propia esposa, yo ni casado estoy. Así que esa palabra no es para mí. No, estaba viendo el texto griego, no dice esposa, aquí no sé por qué Casiodoro o Cipriano, no sé si la del oso o la del cántaro,
Le vamos a dejar esa tarea a la profesora Areli. Pone esposa, pero el griego dice vaso, vaso. Es decir, nuestro cuerpo. Así que si usted había dicho, no, pues yo no estoy casado, yo sí puedo hacer lo que quiera. No, aquí dice vaso y se refiere al cuerpo. Entonces vamos a leerlo así: que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. ¿Se acuerda que en la Edad Media el honor era tan importante, o incluso en el Oriente, que la pérdida de honor nos hacía preferir la muerte? ¿A quién le importa ahora el honor? A la gente le gusta vivir en deshonra, no solo en deshonra, en ridículo. Luego yo veo a algunas personas por la calle y digo, más ridículo no podía. ¿Será que quiere que le aplaudan lo ridículo? Bueno, bienvenido si viene por aquí, por supuesto, no hay ningún problema. No ha venido todavía. ¿Cómo guardar nuestro cuerpo en santidad y honor? Yo creo que antes, ahora lo explico, pero vamos al versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión. ¿Qué es la pasión? Hay que entender la palabra, que también se malentiende mucho. Ahora que tristemente se acerca el Mundial de Fútbol, ya lo vi con su signo de interrogación. ¿Por qué estoy diciendo que tristemente? Si quiere le doy otra predicación del fútbol como la del americano que dimos cuando el Super Bowl. Aparte, dicen, es la pasión por el fútbol. A ver, pasión significa lo que me arrastra. Ojo, pasión significa lo que arrastra. ¿Ok? Perdóneme que le dé definiciones, pero es que si las tenemos claras, las definiciones son ladrillitos. Si usted tiene los ladrillitos, usted puede construir. Pasión es lo que arrastra. Y luego dice, pasiones de concupiscencia. ¿Quién es esa señora? Es una tía que se llama muy raro. Concupiscencia quiere decir deseo desordenado. Hay deseos legítimos, hay deseos biológicos, hay deseos correctos, válidos, pero hay deseos desordenados. Y lo que está diciendo es que mis deseos desordenados me arrastran, ¿no? Pasiones de concupiscencia o pasión de concupiscencias. Los deseos desordenados me arrastran. Entonces tenemos dos posturas. La de la persona cuyos deseos le arrastran como un barquito sin rumbo, sin timón. Los vientos y las olas lo llevan para todas partes. Se porta como hombre no racional, como hombre sin voluntad, como hombre que no va hacia una meta. Hombre quiere decir género humano. No me vayan a salir con, ¿verdad? Como persona que no se puede gobernar. Parece cómodo, divertido, no gobernarse, pero al final es destructivo. Es destructivo para mi vida ahora, para mi futuro en esta tierra y para mi futuro después de la muerte. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que Cristo viene y hay que estar preparados? Dos posturas. El que se deja arrastrar, es decir, la pasión, por los deseos desordenados, y el que cuida su cuerpo
y lo aparta para el amado, que es Dios. Hay dos posturas. Ahora, Pablo dice en este mismo verso 5, como los gentiles que no conocen a Dios. Digamos, hay un uso figurativo de la palabra gentil. Aquí ya no significa el no judío solamente, sino el que no conoce a Dios. Entonces tenemos dos grupos de seres humanos: los cristianos, los discípulos de Jesús, y los gentiles, los que no conocen a Dios. Se espera de los cristianos que mantengan su cuerpo apartado para el Señor, y los gentiles son arrastrados por sus deseos desordenados. ¿Sí está claro? El problema es que luego la cosa se revuelve, que algunos cristianos se pueden llegar a portar como gentiles. ¿Por qué? Por el mundo, es decir, por lo que nos rodea. Voy a platicar un poco cómo era en ese tiempo el asunto. Pablo está escribiendo en tiempos de inmoralidad del Imperio Romano, y el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, me atrevería a afirmar que la inmoralidad es mayor que la del Imperio Romano. Además, se pretende que esa inmoralidad se extienda de manera global. Nunca en la historia había sido así. Y se está dirigiendo de manera muy estratégica, muy bien planeada y muy subrepticiamente pensada contra los niños. Usted no puede dejar de conectarse el viernes, ¿número qué? Viernes 27, porque ahí nos van a explicar cómo a través de canciones, artistas, modas, películas, políticos, se está planeando y logrando que toda la infancia sea pervertida, sea destruida. Entonces la inmoralidad de nuestro tiempo es aún mayor que la que estaba alrededor de los tesalonicenses. Si Pablo está advirtiendo a los cristianos de Tesalónica, con más razón es una palabra para nosotros. Cuando estudiamos este libro que tiene más de 2000 años de antigüedad, no diga, bueno, pues ahí se hablan puras cosas del pasado. Este libro es más actual, es más vigente que el periódico de mañana. Este libro es más vigente que los libros de los investigadores sociales que se van a publicar mañana. Dice, bueno, les cuento. En la élite del Imperio Romano estaba prohibido el adulterio, no porque fuera o hubiera una conciencia de pecado, sino por causa de los derechos de herencia. Sí, había el derecho romano que limitaba algunas cosas bastante bien, hay que reconocer eso, pero también, y desde la élite hacia abajo, se practicaba la bisexualidad y el incesto. Piénsenlo, comparándolo con este tiempo, no hay diferencia. La moda entre los adolescentes y jóvenes hoy es ser bisexual. Se promueve, se aplaude. Por eso casi nadie puede sustraerse a eso. Heliogábalo, el emperador Heliogábalo, se volvió mujer y se hacía llamar emperatriz. El emperador Nerón hizo a un hombre que su esposo lo castró y lo hizo su esposo. Y otras muchísimas locuras. Otro
emperador famoso ahí por sus desórdenes, pues es Calígula, ¿no? La prostitución era perfectamente aceptada, sobre todo respecto de las esclavas y las libertas. Se practicaba la prostitución sagrada, bueno, eso era más abundante en Grecia, pero los tesalonicenses están en Grecia, ¿no? Bajo el Imperio Romano, pero bajo costumbres griegas. En la prostitución sagrada tenemos unas mujeres que se llamaban las bacantes, adoradoras del dios Baco, el dios del vino, el dios de la orgía, sobre todo en los tiempos correspondientes a nuestro carnaval. Ese es el origen del carnaval, por cierto, ¿no? A ver, cualquier coincidencia con los grupos feministas de ahora, que se llaman las rebeldes, las montoneras y demás, es pura coincidencia. Aclaro que es pura coincidencia. Estrabón, historiador, Eurípides, en su tragedia que se llama precisamente Las Bacantes, habla de estas reuniones de solo mujeres en las montañas, en los bosques, donde ingerían alcohol, alucinógenos, bailaban desenfrenadamente, despedazaban animales y si encontraban hombres, los destruían y los lastimaban y los destruían. Mera coincidencia con la quema de las puertas de algunas iglesias el 8 de marzo, ¿no? Con la destrucción de una cruz de piedra gigantesca del siglo XVII. Mera coincidencia. Estamos viviendo lo mismo. En Roma, en el mes de abril, precisamente, con la llegada o la entrada posterior a la primavera, había algunas fiestas como el 23 de abril, una fiesta especial de la homosexualidad, la Rovigalia. En esa misma fiesta estaba la Floralia, donde las mujeres de todas las clases sociales salían a las calles a cometer todos los excesos que se les ocurriera. El historiador Juvenal nos da la noticia de eso. Si usted se me queda viendo raro y dice que estoy inventando, pues lea a los autores que estoy citando, ¿no? Parte de los banquetes era la adoración a los ídolos. ¿Se acordará usted cuando en 1 Corintios 8 Pablo se pregunta si el cristiano puede comer carne o no? Y la pregunta es porque toda la carne o los animales se sacrificaban en honor a los dioses. ¿Puedo comer bisteces dedicados a un demonio? Sería como el equivalente de la pregunta neopentecostal, ¿no? Pero todas las fiestas, todas las comidas eran a la vez rituales. No se concibe el banquete sin el aspecto religioso. Y no se concibe el banquete ni el aspecto religioso sin la previa y la posterior orgía sexual. Entonces pónganse en el lugar de los tesalonicenses. La vida alrededor nuestra es totalmente desordenada. La nuestra también. Pero como todo mundo lo hace, ahí comienza el problema. Como todo mundo lo hace, los niños, los jovencitos van creciendo pensando que eso es normal. Los adultos dicen, pues no es normal, pero está muy divertido, yo creo que yo también voy, ¿no? Ah, el que se rió, ya. Las leyes, ¿no? Las leyes
contra la supuesta no discriminación, la supuesta, subrayo, inclusión, que ponen en el discurso, en toda la literatura y toda la comunicación, estos ejemplos, estos razonamientos equivocados de que es tu derecho. Predomina el discurso queer, es decir, de la sexualidad fluida. Puede ser lo que quieras, cuando quieras. Lo que acabo de mencionar, la pedofilia. Y casi todo bajo el paraguas de una idea falsa: el libre desarrollo de la personalidad. Por supuesto, ellos no van a aceptar que definamos ni persona ni libertad, ni desarrollo. Pero la frasecita hueca es suficiente para traducirlo: que cada quien haga lo que quiera, porque está construyendo su identidad, es su derecho. ¿Podemos ver la mentira? No me dicen nada. ¿Podemos ver la mentira? Ahora, el problema es si el cristiano puede ver la mentira. Si el cristiano que se siente atraído se va o se resiste. Si nuestros niños, nuestros jóvenes son arrastrados. Haga de cuenta que usted está ahí en la orilla del mar, en la playa, y viene una ola gigantesca así de repente. La gran pregunta es: ¿se lo lleva usted o no se lo lleva? Porque esta es una ola gigantesca, con una fuerza descomunal. Los medios de comunicación, la sociedad, las universidades, las instituciones de educación, todo está en el mismo molde. Es una ola terrible. ¿Se lo lleva a usted o no se lo lleva? No estamos exentos, ¿Por qué el problema del cuerpo? Hay que recordar, en primer lugar, que el hombre, que nosotros, que usted, es cuerpo. Antes que todo somos cuerpo. Solo recuerde un pasaje del Génesis: y creó Dios al hombre del polvo de la tierra, de barro. ¿Qué somos? Barro. Y cuando ya estaba el muñequito de barro, claro, es una metáfora, ¿no? Le sopló y le dio vida. Conste que no dice: Dios creó a los hombres en el cielo y luego los mandó a vivir en un cuerpo. Dice: Dios creó al hombre cuerpo y luego le dio vida a ese cuerpo. Entonces, ¿usted qué es? Cuerpo. Usted es cuerpo. Piénselo a través de sus hijos. Si su hijito tiene hambre, quiere su sopa de, diría Mafalda que sopa no, su bistec, quiere su bistec, ¿no? ¿Usted qué dice? Ay, no, hijito, lo más importante es tu alma. Hoy no fui al mercado. El niño ya no tiene zapatos y usted dice: bueno, el alma es lo importante, ¿no? Se enferma y no lo lleva al médico porque pues lo importante es el alma. ¿Acaso así trabaja usted? ¿Usted qué hace con el cuerpo de su hijito? ¿Lo baña? ¿Lo abraza? ¿Le da besos? ¿Le abraza el alma? ¿Le baña el alma? Se me queda viendo raro. ¿Le baña el alma? ¿Qué le baña? Somos cuerpo, ¿ok? Pues partamos de esta idea: somos cuerpo. Porque esa idea tiene gran importancia en la cristología. ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse cuerpo naciendo de la Virgen María? ¿Por qué Cristo tuvo que morir con su cuerpo en una cruz? ¿Por qué tuvo que levantarse con cuerpo de la tumba? Cuerpo
cuerpo, ¿ok? Ahora bien, no somos solamente cuerpo, por supuesto, porque gracias a que en el cuerpo hay una parte, un órgano que se llama cerebro, hemos desarrollado un alma. Y gracias a esa alma, un día nos encontramos con Cristo y Dios nos dio espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu en una unidad. No es más importante el alma, somos una unidad. Tal vez cueste trabajo aceptar que no es más importante el alma. ¿Cómo puedo probar que no es más importante el alma? La promesa final de salvación es la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo, ¿no? Ahora, el problema de ser espíritu, alma y cuerpo es la pregunta: ¿qué gobierna a qué? ¿Quién tiene que gobernar a quién? Miren, el orden debido es que el espíritu, mi espíritu que nació de Dios, en mi espíritu soy un hijo de Dios, voy creciendo en amor, paciencia, bondad, mansedumbre, etc. Que mi espíritu gobernara a mi alma. Voy a explicar en términos muy simples, ¿no? En el alma está el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Entonces, si en mi espíritu está la benignidad, la misericordia, el amor, y en mi alma está el intelecto, y si entonces mi espíritu gobierna a mi alma, mis pensamientos serán amorosos, misericordiosos, puros, ¿no? Y si mi espíritu gobierna a mis sentimientos, ¿cómo serán mis sentimientos? Benignos, buenos, llenos de paz, ¿o no? Y si en el alma está la voluntad y el espíritu domina al alma, ¿hacia dónde se dirigirá mi voluntad? Hacia la paciencia, el dominio propio, la santificación. Cuando el espíritu, conectado con el Espíritu Santo, gobierna mi alma, intelecto, sentimiento, voluntad, soy una persona íntegra o justa. En los Salmos, en Proverbios, la idea de persona justa es la persona completa, la persona íntegra. La persona íntegra tiene esa armonía entre su intelecto está en consonancia con sus sentimientos y con su voluntad. Pablo habla de una persona fragmentada. El bien que quiero no lo puedo hacer, ¿se acuerda? Su mente va por un lado y su voluntad va por otro. Sus sentimientos quieren no perdonar y su intelecto quiere perdonar. Una persona partida. Entre más desintegrada está la persona, más sufre. Cuando venimos a Dios, vamos siendo integrados, completados. Nos vamos convirtiendo en esa unidad que Dios quiere. Y luego, si el alma gobierna el cuerpo, entonces mi intelecto dirá: esto conviene al cuerpo, esto no conviene al cuerpo. Y entonces mi voluntad actuará y dirá: lo hago, no lo hago. Ese es el orden de Dios. ¿Ya se me perdió? El espíritu gobierna el alma gobierna el cuerpo, ¿no? El cuerpo dice: quiero unas garnachas de chicharrón escurriendo de aceite. ¿Okay? Eso dice el cuerpo, porque al cuerpo le encanta la grasita. Y el intelecto dice: no te conviene. Y entonces la voluntad dice: no lo compro y no lo como. ¿Ok? Pero si el cuerpo gobierna, el intelecto dice: no te conviene, pero la voluntad dice: me vale cacahuate, ¿no? Se lo come.
¿O no? Ese es el problema del pecado. El cuerpo gobierna al alma y el alma tiene al espíritu encerrado. No le permite salir. Voy a ejemplificarlo. El cuerpo quiere dormir cuando no debe, entonces la voluntad dominada dice, pues duérmete. El cuerpo quiere comer lo que no debe, o quiere vomitar porque no quiere engordar, y la voluntad le dice, pues hazlo. El cuerpo quiere fornicar, porque es una necesidad normal, biológica, pero se está convirtiendo ya en un deseo desordenado, y entonces la voluntad dice, adelante. Y así, nuestra borrachera, nuestra glotonería, nuestra indisciplina, nuestros desvelos, o nuestra flojera, o nuestras concupiscencias desordenadas, valga la redundancia, nos gobiernan. Y entonces nuestra vida es un desorden. Luego nos preguntamos, ¿por qué todo sale mal? ¿Por qué a veces no tengo ni dinero? ¿Por qué no logro lo que tengo que lograr? Y me hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué hice yo para que todo me salga mal? Pues hiciste bastantes cosas, ¿no? El cuerpo gobierna al alma. Y peor todavía, en estas filosofías falsas, relativistas, el intelecto se pone a trabajar para justificar lo que a mí me gusta. ¿Se acuerdan ustedes aquel manifiesto francés? Bueno, no se acuerdan, pero ¿se acuerdan que existió un manifiesto francés por allá de los años finales de los 60, de los intelectuales más renombrados en el mundo, firmando en solicitud de que se volviera legal la pedofilia? Los intelectuales. ¿Por qué? Porque el intelecto empieza a justificar lo que la voluntad quiere y la voluntad sigue a las pasiones del cuerpo. Por eso Pablo dice, el cuerpo en santidad, el cuerpo apártenlo para el Señor. El cristiano lleno del Espíritu Santo va a vivir el orden correcto, va a permitir que el Espíritu Santo llene su propio espíritu personal, humano, para poder gobernar el alma, el intelecto, la voluntad. Y desde el intelecto podamos gobernar al cuerpo. ¿No se dice que somos seres racionales? Normalmente nos comportamos como si no fuéramos seres racionales, ¿no? Ahora bien, entonces, el verso 5 nos regresa al primer verso. No se dejen arrastrar por las pasiones como los gentiles. ¿Qué decía el primer verso? Guárdense en santidad y honor. ¿Cuál sería la conclusión o las conclusiones de hoy? Número 1, el sexo es santo. No estamos condenando al sexo. El sexo es creación de Dios. El sexo es una fuerza sublime. ¿Quién nos hizo hombre y mujer? Solo hombre y mujer. Es Dios. Así que el sexo es santo. Pero el sexo puede destruir. ¿Cuándo? ¿Cuándo destruye? Cuando lo usamos mal, cuando lo usamos mal. ¿Ok? Entonces los cristianos, al decir Pablo, no como los gentiles, tenemos que tener una manera diferente de pensar para que esa ola, ese tsunami, no nos arrastre. Todos mis amiguitos, todos mis conocidos, todo el mundo lo hace, todo el mundo cree diferente a mí, me ven como bicho raro, me critican. Es más, me odian, dicen los muchachos hoy, ¿no?
me hacen puro hate. A pesar de eso, nosotros queremos ser responsables, somos responsables. Hagamos mal o bien, somos responsables. Pero si usamos bien nuestro cuerpo, número uno, seremos bienaventurados. Es decir, ¿quién va a recibir el beneficio? Nosotros. Cuando la mamá le dice al hijo que manda a la escuela con muchos sacrificios, estudia, hijo, un día la mamá se va a morir. ¿Quién va a ser el beneficiario de si estudió o no estudió? Pues el hijo. El hijo se creyó muy listo porque como la mamá no lo veía, se iba de pinta y no estudiaba. ¿Quién va a llevar las consecuencias? El hijo. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Un hijo estaba estudiando para ingeniero civil. Su mamá, efectivamente, muy pobre, con muchísimo sacrificio, le fue pagando la carrera y le dijo: hijito, quiero que me hagas una casita. Y entonces el hijo, mal aconsejado por los amigos, dijo: ay, sí, pero bloque del más corriente, tubería de PVC y todo lo peor que pudo, ¿no? Como de esos edificios que se cayeron en el terremoto del gobierno. Ay, perdón. Le hizo una casa así toda mal hecha, ¿no? Mami, aquí está tu casita. Ah, hijito, qué bueno. Este es mi regalo para ti. ¿Sí ve? ¿Para quién va a ser todo lo malo que hacemos? A nosotros, para nosotros. Y por último, si el mundo está tan perdido, no solo hay que asustarnos, no solo hay que dolernos, como Lot se dolía todos los días a la puerta de Sodoma, también hay que ser sal de la tierra. Y no podemos ser sal de la tierra si no vivimos como cristianos. Cuando la Biblia habla, o Jesús habla de ser sal de la tierra, no se refiere a ponerle un poquito de chistes a la plática para que agarre sabor. Ay, yo sí una vez oí una explicación así de carnalota, ¿no? En la antigüedad no existían los refrigeradores, ni los conservadores químicos, ni nada de eso. La única manera de preservar la comida era la sal. La única manera de preservar una sociedad de la putrefacción es la sal. Y la sal es usted. Amén.